Buenas noches. Vamos a continuar en esta sesión viendo lo que es el lenguaje de programación que es C Sharp. La sesión anterior ya hemos trabajado con los tipos de datos, ¿no? Entonces, hemos visto los tipos de datos para lo que son los números enteros, la parte de los números reales, los caracteres, las cadenas de caracteres, los lógicos y booleanos. Hay una variedad para lo que son los reales y los enteros, pero al final hemos resumido en estos 5 tipos de datos que tienen que aprender. ¿Listo? Ya, entonces para enteros, en vez ahora de llamarle números enteros, tienen que llamarle int, no se olviden. Para los reales ya no le van a llamar reales, le tienen que llamar double. Para lo que son los caracteres, les tienen que llamar ya no caracteres, sino char directamente. Las cadenas de caracteres string y los lógicos o booleanos ahora les van a llamar bool. Entonces, otra vez 5 deditos, tendríamos los int, double, char, string y bool. ¿Listo? 5 tipos de datos que tienen que saberlos. ¿Ya? Habíamos visto también lo que son los comentarios, ¿no? Que son anotaciones que escribimos en el código. Y habíamos quedado en esta parte de las variables. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben lo que son las variables. Las variables van a almacenar datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo declaramos las variables en lo que es C Sharp? Voy a abrir acá un bloc de notas. Nosotros en lo que era pseudocode hacíamos así, ¿no? Definir, digamos, la variable x como entero. Hacíamos eso. Si teníamos otra variable, lo voy a llamar a esta variable, ¿ya? Perdón. Si teníamos otra variable que era un número real, hacíamos como real, ¿no es cierto? Si teníamos una cadena, definir c como cadena, ¿no es cierto? Si teníamos más de una variable del tipo entero, podíamos hacerlo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa era la forma como definíamos en pseudocode las variables. En C Sharp, la sintaxis, la forma de definir las variables es la siguiente. Acá colocamos el tipo de dato y el nombre de la variable seguido de un punto y coma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una variable entera que va a ser cont, ¿de acuerdo? Entonces, miren, estas mismas variables en C Sharp, si son enteras, las definiríamos así, miren. La primera línea, el tipo de dato va a ser entero. Para entero vamos a utilizar el int, les dije, ¿no? Y tendríamos la variable a. Podemos definir después la variable d, que también es entero, y la variable e, que también es entero. Podemos definirlo en 3 líneas de código, o como en pseudocode, como son del mismo tipo de dato, otra forma es hacerlo así: int a, d, e. Igual, pero primero viene el tipo de dato y luego el nombre de las variables. ¿Listo? Esta de acá, b como real. ¿Qué tipo de dato vamos a utilizar para reales? ¿Se acuerdan? Exacto. Double, ¿no es cierto? Ahí está. Sería así. Si tuviera más variables del tipo double, las puedo separar por comas. ¿Listo? Para las cadenas de caracteres, string, digamos. ¿Listo? Los caracteres. Categoría le voy a llamar, si fuese categoría de licencia. Y los lógicos o booleanos con un bool. Entonces, tipo de dato y el nombre de la variable. ¿Se entiende? Esa es la forma de definir las variables. ¿Ya? Ya nada que ver. Esta es la sintaxis para C Sharp. ¿Ya? Esto era como era en pseudocode y miren cómo se simplifica en C Sharp, ¿no es cierto? Mucho más práctico. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos la asignación de valores? En pseudocode, si A quería, así que es un entero, le quería asignar un número,
Entonces, este signito, ¿no? Signo menor con un guioncito era para asignarle un valor. Así, ¿no ve? Esta era la asignación, ¿se acuerdan? En C Sharp, la asignación es el signo igual directamente. O sea, acá, si quiero decir que A, que es una variable entera, va a ser igual a 5, simplemente digo A igual a 5. ¿Listo? Esta es la asignación, el signo igual. ¿De acuerdo? Para los números decimales lo propio, ¿no? B va a ser igual a 3.14159, por decirles, ¿no? El número pi con 5 dígitos, ¿no? Con 5 dígitos en la parte decimal, digo, ¿no? Acá por si acaso. Para C, digamos, C es una cadena, ¿no? Las cadenas, su literal se escriben entre comillas dobles, ¿no? Eso es igual aquí en C Sharp. ¿Listo? Para la categoría, es un carácter, ¿no? Igual acá el carácter se escribe entre comillas simples. Y los lógicos o booleanos, el valor de x puede ser literalmente igual a true, aquí entre comentarios voy a colocar, o puede ser false, ¿no es cierto? Una variable booleana recibe o verdadero o falso. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ojo con esto, ¿no? Los literales se mantienen, ¿no? El punto es para el decimal, ¿no es cierto? Los números tal y cual. Para el literal, para escribir una cadena es entre comillas dobles. Para los caracteres comillas simples. Y los lógicos o booleanos pueden tener estos valores de true o false, así con pura minúsculas. Y estaría mal si escriben así. Estaría mal, les daría error. No se olviden que C Sharp es un lenguaje de programación case sensitive, ¿no? Es sensible a las mayúsculas y minúsculas, y el valor de los booleanos se escribe con pura minúsculas. ¿Ya? Ahora, al igual que en pseudocode, tengo que tener mucho cuidado con los tipos de datos, porque si hago, digamos, aquí esto, ¿qué creen que va a ocurrir? Error, exacto. A es un tipo de variable para números enteros, no le puedo asignar una cadena. Ojo con eso, ¿no? Y acá precisamente les dice, ¿no? Tengo un booleano x que solamente puede decir valores true o false, y aquí estoy haciendo x igual a 2, esto arrojaría error porque x solamente arroja o puede tener estos valores true o false, nada más. ¿Ya? Ojo con esto, ojo con este detalle, esto genera error, ¿ya? Todas las variables que vamos a utilizar, al igual que en el pseudocode, tienen que ser declaradas. ¿Listo? O sea, tanto las que vamos a utilizar para la entrada y salida y demás. ¿Listo? ¿Sí? No se olviden. Porque sí o sí, el compilador tiene que saber qué tipo de dato van a asumir esas variables. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, también podemos aprovechar la declaración de una variable para asignarle un valor inicial. En vez de estar, miren, si tengo que hacer esto, aquí voy a hacer int a, y luego tengo que decir a igual a 5. La asignación, no se olviden, en C Sharp es con signo igual. Son dos líneas de código. Esto se puede hacer así, int a, y al momento de declarar la variable ya le puedo asignar su valor inicial. ¿Ya? O sea, al momento de declarar le podemos asignar un valor inicial. ¿Está bien? Si tuviera más variables, bueno, tengo la variable A, tengo la variable B, tengo la variable C, la variable D, digamos, todas enteras. El valor de A lo estoy inicializando. El valor de B, digamos, no necesito inicializarlo. El valor de C sí lo voy a inicializar en -1, por decir. Y el valor de D también lo voy a inicializar en un 100. O sea, no es obligatorio que inicialice todas. No puedo declarar simplemente aquí B sin inicializar. Otras las puedo inicializar. ¿Listo? ¿Está bien?
Pues nos da esta ventaja, esta posibilidad de que al momento de definir les asignemos un valor inicial. Esto es muy importante cuando tengamos que trabajar con algunos datos o algunos procesos ya que sean más repetitivos y un poquito más complejos. ¿Listo? Aquí les muestro unos ejemplos, ¿no? Una variable suma, aquí char dígito A, ¿no es cierto? Sueldo inicializado en este valor, etc. ¿Ya? Entonces, lo que les había mostrado, ¿no? Cuando declaramos dos o más variables del mismo tipo, las podemos separar con una coma, ¿no? Y las podemos inicializar algunas sí, otras no, o si no, declararlas directamente todas. ¿Listo? Hay una forma de hacer una inicialización dinámica, ¿ya? Que implica el hecho de definir una variable en función otra variable, o sea, utilizando una expresión. ¿Listo? Por ejemplo, acá miren, tenemos double radio igual a 4, ¿no? Y altura igual a 5. O sea, podemos definir esto así para que luego se puede decir tengamos lo que es el volumen. Y puedo definir acá el volumen directamente igual ya sacando a lo que es el volumen del cilindro, que es el valor de pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Aquí radio por radio está escribiendo, o sea, el valor de esta variable se está inicializando con los valores de otras variables que ya están previamente inicializados. Eso se dice inicialización dinámica. O sea, acá, para un poquito más prácticos, digamos, acá puedo tener un int, digamos, x igual a, digamos, por d. ¿Se entiende? O sea, el valor de esta variable lo estamos inicializando con valores de estas otras dos variables que ya están previamente definidas o declaradas. ¿Ya? Esto funcionaría, pero si hago algo así, z igual a por b, esto generaría error. ¿Por qué creen que generaría error? Esto genera error. Esto es válido. Está definida aquí la variable a. La variable b también está definida. La variable b es la que no tiene un valor inicial. Por eso daría error. Aquí con el z no pasa nada, no estoy asignándole un valor. Daría el error por culpa de b, porque la variable b no tiene un valor inicial. Y en cualquier expresión, si acá tienen int a, acá voy a volver a definirme esto acá. Otro ejemplo voy a mostrar aquí. Si digo aquí b igual a 5, por decirles, luego digo a es igual a b por c, igual hago una operación después sin necesidad de definirlo también ese valor. Aquí también daría error porque b tiene un valor, pero c no tiene un valor, no se le ha asignado un valor, entonces aquí también nos daría error. Van a tener ese cuidado, ¿listo? ¿Ya? A veces hacemos operaciones y las variables con las cuales hacemos operaciones jamás reciben un valor inicial y ahí obviamente se nos va a generar un error. ¿Listo? Dime. De momento, en los ejercicios que estamos haciendo, que son muy básicos, no estamos inicializando porque los valores para las variables los estamos pidiendo como entrada de datos, ¿no? En la entrada, ¿sí? Pero va a llegar el momento en el que vamos a hacer otro tipo de ejercicios donde, a pesar de tener datos de entrada, vamos a tener variables auxiliares que van a hacer conteos, van a sacar medias u otras cosas, promedios, o sea, ese detalle. Entonces ahí sí va a ser necesario que las inicialicemos. ¿Listo? Bien, ahí estaría. Ojo con estas variables, ¿listo? Estas variables de tipo implícito de momento no les voy a enseñar porque se van a confundir. Vuelvo a reiterar que
interesa de momento que conozcan estos tipos que son el int, el double, el string, el char y el bool. ¿Listo? ¿Ya? Ojo con ese detalle. Entonces todavía no vamos a hacer variables de tipo implícito. ¿Cómo declaramos constantes? ¿No? Ustedes saben, y hemos visto también en la parte introductoria de algoritmos, y esto es lo mismo, que una constante son una especie de variables cuyos valores jamás van a cambiar durante la ejecución del programa. ¿Listo? Para definir una constante se escribe la palabra const, el tipo de dato y el nombre de la constante. Aquí tenemos, miren, const, que es una palabra reservada, el tipo de dato y el nombre de la variable, que aquí se le ha llamado pi, y se le tiene que inicializar, ¿no? Se le tiene que dar un valor inicial. Pi es igual a 3.1416, aquí dice, ¿no? Entonces, esta variable que es constante no va a poder cambiar jamás su valor. O sea, si en algún punto de la programación digo, ahora pi tiene que ser igual a 5, cuando ejecute esta línea de código me va a dar error. ¿Ya? Nos va a dar error. ¿Listo? Entonces, normalmente definimos constantes así, ¿no? Y esto evita que cuando por algún motivo se le está queriendo cambiar su valor, se nos genere un error. Ahora sí, lo último, con lo que ya podemos empezar a programar, los operadores. O sea, ahorita sabemos variables, ¿no? Sabemos ya las variables, los tipos de datos que hay, y en realidad esas variables las tenemos que poder trabajar, las podemos tener que operar, sumándolas, restándolas, multiplicando, dividiendo, etcétera, ¿no? Ahí ya empezamos a trabajar con los problemas clásicos de programación. Entonces, al igual que en el pseudocode, aquí también hay operadores. ¿Listo? Entonces, tiene bastantes operadores, por lo que es C# por si acaso. ¿Ya? Entonces, esos operadores van a armar expresiones, ¿no? Porque sabemos que tenemos operadores que trabajan o actúan sobre operandos, ¿no es cierto? Aquí el operador, por ejemplo, es esta suma, y los operandos serían, digamos, este 2 y esta variable b, digamos, si la tuviésemos definida. Y no se olviden que la asignación, cuando operamos algo, hacemos una suma, una resta, el resultado de esa operación la tenemos que asignar a otra variable, no puede quedar en el aire, eso ya se les he explicado en pseudocode. Entonces por eso aquí está haciendo a igual a 2 más b, ¿listo? Entonces aquí hay 4 tipos de operadores, ¿ya? Tenemos los operadores aritméticos, los clásicos suma, resta, multiplicación, etc. Tenemos los operadores bit a bit, ¿listo? Los operadores relacionales y los operadores lógicos, ¿ya? De acá los importantes inicialmente son los aritméticos. Con esos vamos a poder hacer los problemas clásicos que hemos hecho al inicio cuando hemos empezado a programar con pseudocode. Luego tenemos los operadores relacionales que nos van a permitir para hacer las estructuras selectivas o condicionales. ¿Se acuerdan de los sí entonces, no ve? Ahí teníamos los operadores que son mayor, menor, diferente, igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Era así. Luego tenemos estos operadores lógicos que van a ser el y, ¿no? O el and que le decimos, y el or, ¿no? Lo que es la conjunción y la disyunción. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver, porque estamos en una programación básica, los operadores aritméticos, los relacionales y los lógicos. Vamos a hacer énfasis primero en estos. Les voy a explicar también estos de acá, pero estos, ojo, estos de acá y acá se los van a estudiar porque cuando hagamos estructuras condicionales, similar a lo que es el sí, entonces, lo vamos a hacer en C#, vamos a tener la necesidad de utilizar este tipo de operadores, al igual que como lo hemos hecho en pseudocode. No se van a olvidar, ¿listo? ¿Ya? Entonces, dime.
Claro, les vuelvo a decir acá, hace rato ya les he dicho que la asignación en el pseudocode era así, ¿no ve? Y les he dicho que la asignación en C#, este simbolito de acá se cambia por el igual. La asignación es así, les dije, ¿no? ¿Lo ve? Sí, no hay problema. Hay que estar atento a la clase, ¿ya? Pero esta es la asignación. En vez de esto, les dije, lo escribo acá, es así, les dije, ¿no? Esta es la asignación ahora en C#, con el signo igual, les dije, ¿no? De ahí he empezado a escribir todo lo demás. Bien, entonces, los operadores aritméticos, miren, suma, resta, multiplicación y la división, igual que en el pseudocode. ¿Listo? ¿Se entiende? Suma, resta, multiplicación y división. Los operadores aritméticos clásicos. ¿Ya? Entonces, estos operadores, no se olviden, los vamos a aplicar a números enteros o números reales. O sea, los aplicamos a números. A tipos de datos int y double. Con los resultados que se esperan. ¿Ya? No voy a poder multiplicar cadenas. No voy a poder restar cadenas. ¿Listo? Ojo. ¿Ya? Para las cadenas, este simbolito, el más, nos va a servir para una cosita que luego vamos a explicar. ¿Ya? Luego vamos a explicar esto. Pero de momento, los operadores básicos para las 4 operaciones matemáticas fundamentales: suma, resta, multiplicación y división, igual que el pseudocode. Y para lo que es el módulo o residuo de la división, tenemos el porcentaje, igual que lo que es el pseudocode, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá miren, el residuo de la división de 10 dividido entre 3 es 1, ¿no? O sea, 10 dividido entre 3 es a 3. ¿Cuánto sobra? Sobra 1, ¿no es cierto? Entonces este es el módulo o residuo de una división, el porcentaje. ¿Listo? Ojo con ese detalle. Y ojo también cuando hagan esto, ¿no? Porque algunos han utilizado la división así, ¿no? O sea, en vez de la división en pseudocode, en vez de esto, utilizaban en sus prácticas esto, ¿no? Ojo, ojo con ese detalle, ¿no? No confundamos los operadores porque significan otra cosa. Aquí está una tablita básica. Más, menos, multiplicación, división, que no requiere explicación. Y aquí el caso que les he mencionado siempre. Si tengo números enteros, aquí lo voy a escribir. Int a igual a 10, coma, b, por decirles, igual a 7. Y al final acá un c voy a colocar y digo c es igual a sobre b. Entonces esta división va a dar un número entero, 1. ¿Ya? Una división entre números enteros siempre va a dar un número entero, no se olvide. Si hago c es igual a b sobre a, ¿qué valor creen que me va a dar? ¿Qué valor creen que me va a dar? No, pues no. Si son números enteros, la división siempre va a dar un número entero. No me va a dar un número real. Tampoco me va a dar 1. 0 me va a dar. No, es que no es doble. Ambos son enteros. Y una división entre enteros me va a dar un entero. O sea, es como dividirlo y la parte decimal lo quita, ¿no? Porque es un número entero. C también es un número entero, ¿se dan cuenta? La división entre enteros siempre me va a dar un entero. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Son tipos de datos enteros, entonces las operaciones que se realicen, las operaciones aritméticas que se realicen entre ellos van a dar también otro número entero. Otra cosa sería que fuesen doubles, ¿no? Si divido 7 entre 10 me va a dar 0 punto algo, pero en realidad va a tomar el 0. Si divido 10 entre 7 al revés para esto primero, me va a dar 1 punto algo, ¿no es cierto? 1.40 y algo.
¿sí? Pero solamente va a agarrar el 1. Aquí, si divido así, vuelvo a reiterar, me daría 0, algo. Simplemente va a agarrar el 0. Lo va a truncar toda la parte decimal porque son números enteros. Ojo con ese detalle que está aclarando acá, ¿no? La división para enteros es una división exacta. Ojo, 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 no hay parte decimal. Este es el módulo, ¿no? Son los datos. Estos son los operadores aritméticos clásicos, ¿no? Que también hemos visto en pseudocode, pero aquí se agregan dos más. Miren, si escribo dos veces el símbolo más, ¿ya? Si lo escribo dos veces juntos, no separado, significa incremento. Si escribo dos veces junto el símbolo menos, es decremento. O sea, juntos, cuidado lo escriban así. O sea, escribirlo así con espacios ya no es lo mismo, tienen que estar pegaditos. Similar a lo que es estos operadores mayor, igual, ¿no es cierto? Tienen que estar juntos, porque si los escribo separados no va a dar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Se incrementa en una unidad. O sea, supongan ahora acá que teniendo estas variables, yo quiero hacer lo siguiente. Tengo el valor de a igual a 10 y le quiero sumar el valor de le quiero sumar un 1 más, una unidad. O sea, haría a va a ser igual al valor anterior de a, suponiendo que no sé este dato, pero vamos, ahora imagínense que es 10 siempre, más 1. Ahí le sumo una unidad para que obviamente ahí sea 11. Lo puedo escribir así. Pero otra forma de escribir este mismo código es este. A más más. Al valor que tiene actualmente a le vas a sumar 1. Es lo que nos dice. Igual me va a dar 11. ¿Listo? Simplemente colocando así, estamos omitiendo el hecho de escribir todo esto. Es una forma de simplificar la escritura de código. ¿Ya? Y lo propio es con el menos menos. O sea, si quisiera restarle al valor de a un 1, esto se entiende, ¿no? Hola. Ya. Otra vez. Si quisiera sumarle alguien está con su micrófono activo, ¿ya? Si quiero sumarle el valor de 1 a este a, entonces haría a es igual al valor anterior de a, que es 10, al valor actual de a más 1. Me daría 11, ¿no? El resultado de esta operación. Lo estoy escribiendo aquí entre comentarios. En vez de escribir esto así, puedo escribir de esta manera, a más más. O sea, al valor de... En vez de escribir todo esto, puedo simplificarlo así. Y esto estoy queriendo decir exactamente lo mismo. Es una forma de simplificar. Al valor actual de a, súmale 1. Para que me dé un 11. Si es que el valor de a fuese 10. Ahorita estamos suponiendo que es este valor inicial de 10. ¿Listo? Lo propio ocurriría con el decremento. La parte del decremento lo vamos a ver la siguiente sesión, porque ahorita ya habíamos estado sobre hora. ¿Ya? Entonces vamos a detener acá la grabación y la siguiente sesión vamos a ver esto y vamos a hacer directamente ya lo que es la programación. ¿Ya? Detenemos acá el video.